Muy buenas tardes, gusto en saludarlos. Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes. Bueno, jóvenes, vamos a iniciar la clase y vamos a hablar hoy de la tercera unidad que se refiere a la coalición de los trabajadores y la acción profesional. Y bueno, vamos a tomar una decisión. Pues ahorita tenemos más o menos como 60 conectados. A partir de hoy vamos a volver a pasar asistencia. Entonces, tal vez de repente, si uno por uno de ustedes, ¿cómo lo hiciéramos ustedes para a ver que alguien que nos pueda apoyar? Bueno, entonces vamos a comenzar a hablar de la coalición, luego de la acción profesionales. Cuando hablamos de la acción profesional, estamos hablando directamente de los sindicatos, ¿sí? Pero primero vamos a conocer la parte de la coalición, ¿sí? Son dos formas de organización colectiva: la coalición de trabajadores y la asociación profesional. Si yo en el examen le volviera a preguntar, indique una forma de organización colectiva, que no se nos olvide que es la coalición de trabajadores y la asociación profesional. No sé si ya estará conectado de ello. No. Vamos a ver. Por favor, Shirley, para que Shirley nos puede hacer el favor para poder ir tomando asistencia. ¿Quién más me pudiera ayudar con él, apuntando algunos temas que me interesa para Rebeca? Sí, yo le puedo apoyar. Entonces, Shirley nos va a ayudar con la parte de la asistencia, que la voy a evaluar por segundo parcial, porque saben que algunos pues no les fue tan bien y otros pues tienen su buena nota. Pero los que no les fue bien, por favor, más que todos ustedes interesados, están en clase. Imagínense que estamos hablando de más de 180 alumnos y solo tenemos 78 conectados. Entonces, por favor, Rebeca, Shirley nos va a hacer el favor de la asistencia y Rebeca que nos viene anotando los puntos sujetos a evaluar. Esto que yo le estoy diciendo es un material que me sirve a mí para poderlo evaluar, pero que usted quiero que vaya tomando nota, ¿sí? Porque pues alguien en los grupos siempre escribe y alguien dice, por ejemplo, en este caso van a decir, bueno, que por favor Rebeca nos mande yo leí un tema, no de la sección de ustedes, sino otra sección que dice, la persona que me ayuda dice que la señorita fulana tal, por favor que nos mande las preguntas del examen. No. Estos son los temas que yo quiero que usted le ponga énfasis porque yo puedo evaluarlos, ¿sí? No son preguntas de examen, que están sujetos que a mí me parecen sumamente interesantes para poder presentarlos en el examen. Entonces, por favor, la ayuda es para su servidor, ¿sí? Usted debe ir tomando nota como alumno nada más. ¿Estamos? Entonces, lo primero, Rebeca, por favor, si yo preguntara una forma de organización colectiva, estamos hablando, puede ser la coalición de trabajadores o bien la asociación profesional, que asociación profesional es un sindicato, ¿sí? Que no se nos olvide eso. Cada vez que hablemos de acción profesional, estamos hablando en derecho colectivo del trabajo de los sindicatos. Entonces hoy vamos a ver la coalición de trabajadores, ¿sí? La coalición de trabajadores, vamos a ver su historia, su definición, sus características y el procedimiento legal. La historia de la coalición de los trabajadores la analizaremos desde 3 etapas: la etapa de la prohibición, la etapa de la tolerancia y el reconocimiento por la legislación laboral. Se recuerdan que después del proceso de el inicio de la industrialización, aparece la fábrica dejando el sistema feudal, las corporaciones de trabajadores como parte del pasado, y aparece la fábrica. Ya de hecho venía una pregunta en el examen, hubieron diferentes corrientes y precisamente hubo un líder que se opuso y que su movimiento para que no desaparecieran las corporaciones de oficio era que todo el proceso de industrialización, el aparejamiento de la fábrica, dijo, señores, cada vez que encontremos un transporte de maquinaria para las fábricas, por favor, quémemoslo. Esa vino una pregunta, yo les hablé ahí precisamente era el ludismo, de
que precisamente trató de ponerle fin a esta etapa. La de la tolerancia, por supuesto. Después hubo una etapa donde dijo, bueno, señores, definitivamente tenemos que tener tolerancia con una coalición de trabajadores, las horas excesivas de trabajo, el trabajo de la mujer, el trabajo de los menores de edad, pues eso tenemos que tener tolerancia. Y por último llegamos al reconocimiento judicial, que vamos a ver algunas disposiciones legales donde dicen, señores, se recuerdan, por ejemplo, en el Código francés, está penado con la pena de muerte la coalición de trabajadores. México fue muy severo con la coalición de trabajadores. Guatemala no fue la excepción. Ya cuando pues los que sí se dieron a la tarea de leer un poco de Mario López Larrabe, pues ahí él habla la manera como fueron precisamente reprimidos los trabajadores que trataban de organizarse, ¿sí? Y por último, la etapa del conocimiento, que Europa fue lo más valioso, y Guatemala, pues ya en alguna legislación, especialmente en la actual Constitución, donde ya este reconocimiento, pues nuestro código también lo reconoce muy bien. Entonces vamos a ver la etapa de la prohibición, ¿sí? ¿Será que voluntariamente, quién más nos puede ayudar ahí para leer? Sería Teo, por ahí apareció Teo. Veamos estas, ¿cuántas leyes son? 1, 2, 3, 4, 5, por favor, Teo. En la Revolución Industrial, paralelamente con la Revolución Francesa, aparecen en Francia el Edicto de Turgot de 1776 suprime las corporaciones de oficio, sus estatutos y sus privilegios. Ley de Chapelier de 1791 prohibió el restablecimiento de las corporaciones de oficio. Decreto de Allard de 1791 prohíben el derecho de organización profesional, asociaciones y conmina a concretar los salarios por libre convenio con los patrones. 1803, Ley 22 gremial del año 11, contenía un capítulo relativo al delito de coalición. Sin embargo, sí permitió las cámaras consultivas, organizaciones de patronos, que tenían como misión analizar las necesidades y los medios para mejorar la producción en las manufacturas, las fábricas, las artes y oficios. Código Penal francés de 1810 estableció la prohibición de constituir asociaciones de más de 20 personas. Bueno, esto también, Rebeca, por favor, venía una pregunta, no sé si en la variante de ustedes exactamente el edicto de Turgot y la ley de Chapelier. Creo que la podemos volver a preguntar. Creo que no hay ninguna pena y la vamos a dejar bien claro como está acá. Una suprime las corporaciones de oficio y la otra prohibió el restablecimiento de las corporaciones de oficio. Esa va a ser la diferencia más clásica que vamos a ver si la preguntamos en el siguiente examen y que por favor Rebeca va a tomar nota precisamente de esto, ¿sí? Ahora vemos la etapa de reconocimiento por la legislación. En 1864 Francia norma el reconocimiento al derecho de coalición y la licitud de la huelga, o sea, ya que la huelga es legal, y fueron consagrados precisamente en la ley francesa del 25 de mayo de 1864. Francia precisamente fue que prácticamente la que le dio ese reconocimiento al derecho de coalición. Todavía no estamos hablando de los sindicatos, estamos hablando del derecho a coalición, el derecho que los trabajadores pudiéramos agruparnos, pudiéramos reunirnos, pudiéramos celebrar asambleas para defender nuestros derechos. Y en 1864, pues hubo una ley precisamente que abrogó tanto la ley de Chapelier como el edicto de Turgot y ya legaliza el derecho de organización, el derecho de organizarse en asociaciones. Si aquí estamos hablando en 1884, que esta ley precisamente, si no estoy mal, pues es donde primero se dio fue en Inglaterra. Y vean, pues, anotamos esta ley, por favor, Rebeca, aunque está un poco complicada, pero ¿saben qué es lo que me parece interesante de esta ley de 1884? Abrogó, o la palabra es suprimió, la ley de Chapelier y el edicto de Turgot. Ya no fueron más legislaciones en contra de la clase trabajadora, ni la ley de Chapelier ni el edicto de Turgot. Ninguna de ellas ya se constituyeron
fueron abolidas, ya no más, ya no existen en 1884. Pero precisamente fue esta ley bueno, ahí está el pronunciamiento, pues nos vamos a quedar escaso, pero ustedes ya la tienen en pantalla. Entonces, por favor, la anotamos, Rebeca, para que podamos tener la lista. Está listo. Solo quiero ver, solo voy a hacer un ratito, porque creo que algunos quieren ingresar. Aquí tenemos. Porque vamos a pasar asistencia, voy a tratar de poder ingresar. Luego, permíteme, ya pasamos esto, ya pasamos estas dos leyes. Ahora sus definiciones. Estas definiciones las vamos a leer porque también me parece, si no me parece que tal vez sí las podemos preguntar. Dice que Guillermo Cabanelas y Alcalá dice que la coalición la definen como la acción concertada entre patronos y obreros para la defensa de sus respectivos derechos e intereses. Bien, es un poco rara la definición que dan ellos. Mario de la Cueva, es el acuerdo temporal de un grupo de trabajadores para defensa de sus intereses comunes. Mario de la Cueva me parece sumamente interesante que nosotros lo tomemos en cuenta, pero creo que es lo más acertado de lo que actualmente nosotros conocemos una coalición de trabajadores. Acuerdo temporal. Acuérdense que si no es temporal es porque se vamos a formar un sindicato, pero temporal estamos hablando de la coalición. Néstor de Bueno, es el acuerdo de un grupo de trabajadores o patronos. Aquí estamos bien, ¿no? Porque no allá dice, en la primera dice patronos y trabajadores, no. Acá Néstor de Bueno dice o es de patronos o también puede ser de trabajadores, para defensa de sus intereses comunes. Unos o los otros pueden hacer la coalición de trabajadores. Y vamos a ver qué pasa en Guatemala de acuerdo al artículo 377. La legislación mexicana. Coalición es el acuerdo temporal de un grupo de trabajadores o de patronos para la defensa de sus intereses comunes. Me parece atinada Mario de la Cueva, Néstor de Bien y la legislación mexicana. Creo que la primera la vamos a descartar totalmente porque no puede darse de patronos y trabajadores, ¿sí? Vamos por las características. Para efectos de examen, ¿cuál definición dijiste? Yo diría que yo descartaría únicamente la primera, ¿sí? Y me quedaría, Rebeca, con las otras tres, porque aquí se hablan bien claro. Yo te digo, en la práctica ustedes saben que los patronos no van a utilizar ni el tema ni la figura de la coalición, ni mucho menos la figura del sindicato. Por eso la insistencia de su servidor de hablar nosotros de que el único sindicato en Guatemala, fíjense que si ustedes leen la historia de Guatemala, buscan en internet, buscan literatura, nadie de los tratadistas guatemaltecos o los historiadores nuestros hablan de un sindicato de patronos. El único que lo regula, y si ustedes leyeron el libro de López Larrabe, de hecho, él da hasta la base de dónde él obtuvo precisamente esa información. Él da la base, o sea, es un dato real que le está dando, que fue el único en la historia de Guatemala que ha existido, que lo vamos a ver más adelante, ¿va? Pero para efectos de examen, por lo que me está preguntando precisamente Tello, tomó las tres definiciones posteriores. Y esta puede ser, miren, la coalición. Lo más valioso es lo que dice Mario de la Cueva. Es un acuerdo temporal. Únicamente se plantea a través de un conflicto en Guatemala y ahí desaparece. ¿Sí? El sindicato es permanente, pero la coalición es temporal. Esa es ahorita vamos a ver las características. Alianza concertada de trabajadores no sindicalizados. Acuérdense que si son sindicalizados, pues van a hacer la petición a través del sindicato. Tienen como propósito mejorar las condiciones de trabajo, defensa de intereses comunes. Es una organización de hecho de naturaleza emergente, o sea, de naturaleza temporal. Se disuelve después de obtener su objetivo. En su formación, el grupo coaligado no requiere llenar requisitos especiales, como los sindicatos. Sencillamente tenemos un grupo de trabajadores, Alejandra, Alexis, Sofía, Ana Lucía, nos reunimos y formamos nosotros como trabajadores un movimiento que es temporal, hacemos nuestro planteamiento de pliego de peticiones y bueno, todo el proceso del planteamiento de un conflicto colectivo y después de que nosotros llegamos
llegamos ya a una conclusión, o llegamos a un convenio colectivo, o bien a una sentencia o laudo arbitral, ahí desaparece. El sindicato siempre va a ser permanente. ¿Sí? Bueno, procedimiento legal. Vean, aquí cuando ustedes lean algunos, y quiero decirles que en Guatemala hay varios guatemaltecos, varios abogados, aún del sector de universidades privadas y por supuesto la universidad nuestra facultad y facultades de Derecho de diferentes universidades, y abogados litigantes que precisamente han escrito en materia laboral. Fíjense, pues yo soy de la idea que cuando nosotros hablamos de la coalición de trabajadores estamos hablando del artículo 377, por lo menos en el planteamiento de un conflicto de carácter económico-social. En el 374 colocamos central el que yo le llamo la unión de trabajadores. ¿Por qué yo le llamo la unión de trabajadores? O sea, porque veo que no es un conflicto, sino que son simples peticiones para manejar, para estar nosotros, ¿qué le quiero? Para ver las actividades cotidianas de la empresa. O ya cuando yo hablo de coalición de trabajadores, creo que vamos a convocar a una asamblea, ¿sí? Y en la asamblea nos vamos a dar cuenta, tal como lo hemos leído en este artículo, y para efectos para que nos quede grabado los que están grabando, para la lectura yo, vamos a ver. Cuando en un artículo 377 del Código de Trabajo, cuando en un lugar de trabajo, ¿sí?, se produzca una cuestión susceptible de provocar una huelga o paro, vean, huelga de los trabajadores y paro de patronos. Los interesados, patronos o trabajadores, si se tratara de patronos o de trabajadores no sindicalizados, estamos hablando de la coalición de trabajadores, elaborarán, suscribirán un pliego de peticiones en el que asimismo designarán 3 delegados, que es lo que yo llamaba el comité ad hoc, que por cierto también venía en una de las variantes, cuántos miembros integraban un comité ad hoc, y ya quedamos de que en que no lo diga la legislación, no lo diga el Código de Trabajo en el 377, los juzgados de trabajo y previsión social, las salas de trabajo y previsión social y la Corte de Constitucionalidad utilizan el término precisamente de comité de ad hoc con estos delegados, ¿sí?, que conozcan muy bien las causas que provocan el conflicto y a quienes se le confirma en un documento poder suficiente para firmar cualquier arreglo en definitiva o simplemente ad referéndum. Cuando dice arreglo en definitiva, estamos indicando que a estos 3 delegados nosotros los trabajadores los facultamos para que puedan llegar a una conclusión, para que puedan llegar a una negociación colectiva, para que puedan suscribir un convenio. Nosotros decimos, señores, ustedes conocen bien el conflicto, vayan y resuelvan con el patrón. Pero ad referendum no quiere decir, señores, ustedes van, participan en todo el proceso, pero por favor, las decisiones no las pueden tomar ustedes, las debemos de tomar la asamblea. Eso significa, ustedes regresan después de estar reunidos con el patrono, como lo vamos a ver más adelante, y somos nosotros, la asamblea, los que vamos a tomar esa decisión. Por eso yo le puse aquí coalición de trabajadores, que se quedó subrayado entre paréntesis. Esto que yo les tengo sobresaltado, los tengo ahí de amarillo, es precisamente lo que realmente es una coalición de trabajadores, ¿sí? Y bueno, lo demás pues lo vamos a ver ya cuando veamos los conflictos. Pero como ahorita estamos viendo únicamente la coalición, para que nos quede bien clarito, ¿sí? Rebeca, siempre tomemos en cuenta ahí, por favor, que los comités ad hoc están integrados por 3 representantes de los trabajadores y, por favor, esta parte dice ad referendum. Yo le puedo preguntar qué significa ad referendum en un conflicto colectivo de carácter económico-social, y usted sabe que es que los delegados deben de regresar a una asamblea y que la asamblea es la que va a tomar la decisión de una negociación colectiva. Aquí estamos. La diferencia entre unión de trabajadores y la coalición de trabajadores. Aquí vean, por supuesto, yo difiero mucho de algunos análisis que puedan hacer. Pues es mi posición, yo la veo de acuerdo a la poca experiencia que yo puedo tener, pues algunos consideran que no.
Y también el 374. Qué rico. Yo tengo litros para mi casa. Yo tengo una buena suerte porque me iba a caer. Me iba a poner mi mano y no me ponía. Puede estar montando fuego. Ella estaba quemando basura, la otra. Ya no, mija, se apagó el fuego. Tal vez podemos decirle. ¿Cómo la hace para prender? No, tata lo tenía encendido. Compañera Jacqueline Elizabeth. Jacqueline, tenés encendido el teléfono. Jacqueline. Ahí estamos. Bueno, vean, pues en el 374, yo en lo personal no creo que estamos hablando de la coalición de trabajadores como la queremos conocer. Claro, me dicen, pero mira vos, una agrupación, un grupo de trabajadores es una coalición. Lo que pasa es que aquí está claro, vean lo que dice. Patronos y trabajadores tratarán de resolver sus diferencias por medio del arreglo directo. Pero es que no estamos hablando de un conflicto de carácter económico-social, no estamos hablando de un pliego de peticiones, no estamos nosotros provocando la intervención precisamente de un tribunal de conciliación. No. Aquí vean lo que dice. Con la sola intervención de ellos. O sea, no estamos pidiendo la intervención de un juez. Los trabajadores de esta unión de trabajadores, que también le podemos llamar coalición, pero por favor, si yo le preguntara, por favor, Rebeca, y que todos estén enterados y que el día del examen, pues no haya ningún problema. Si yo le digo a usted, base legal para la coalición de trabajadores, quedemos que es el artículo 377 del Código de Trabajo. Vean lo que quedemos claro. Le puedo poner como referencia el 374. Si usted me lo marca en el examen, vamos a tener no con una ponderación positiva, sino negativa. Por favor, si yo le preguntara fundamento legal de la coalición de trabajadores, el 377. Y les quiero decir que yo difiero mucho, pero yo quiero dejarles esto bien claro a ustedes, que la primera, la vamos a leer, vean lo que dice. Dice, patronos y trabajadores tratarán de resolver sus diferencias por medio del arreglo directo, con la sola intervención de ellos o con cualquiera otros amigables componedores. Al efecto, los trabajadores pueden constituir consejos o comités ad hoc o permanentes en cada lugar de trabajo. Vean lo que dice, comités ad hoc o permanentes en cada lugar de trabajo. Por eso yo no tomo esto como una coalición de trabajadores. Una de las características esenciales de la coalición es que es temporal, que al terminar el conflicto desaparece. Pero vean lo que dice el 377. Constituir consejos o comités ad hoc o permanentes en cada lugar de trabajo, compuesto por no más de 3 miembros. Por eso le pongo entre paréntesis unión de trabajadores. Porque no es característica de la coalición de trabajadores ser permanentes, es ser temporales. Y ustedes lo van a ver, por favor, mismos profesores de la facultad y todo. Yo difiero porque para mí la palabra eso de permanentes desvanece precisamente que estamos hablando de la coalición de trabajadores. Por eso yo, en lo personal, yo le llamo esto unión de trabajadores. Quienes se encargarán de plantear a los patronos sus representantes de estos, vean, pues ya qué diferencia. Vamos a ver en el conflicto entre quién se plantea. Verbalmente o por escrito, señores, el planteamiento de un conflicto es el plantearle a un juez que integra el Tribunal de Conciliación, es precisamente un pliego de peticiones. ¿Sí? Bueno. Quienes se encargarán de plantear a patronos o sus representantes verbalmente o por escrito sus quejas o solicitudes. Es que no es el planteamiento, esto no puede ser susceptible de provocar una huelga. Dichos consejos o comités harán siempre sus gestiones en forma atenta y cuando así procediera, el patrón o su representante no puede negar a recibirlos a la mayor brevedad posible. Nunca el 374 habla del planteamiento de un conflicto ante un juez de trabajo y previsión social. Todo con lo contrario en la coalición de trabajadores, ¿sí? Pero
quedemos claro entonces. Rebeca ahí está tomando nota que si yo pregunto base legal de la coalición de trabajadores, quedamos con su servidor y ustedes con el análisis que estamos haciendo, que es el 377, ¿sí? Si yo le pongo el 374, usted sabe que no la debe contestar. ¿Estamos? ¿Estamos, Rebeca? Sí, le anotamos. Bueno, breve historia del movimiento sindical guatemalteco. Ya hablamos de la mutualidad y no lo vamos a repetir. Aquí volvemos a hacer énfasis a Mario López Larrabe, y él dice que en 1931 trabajadores de la fábrica de cemento Novela, la más grande industria cementera en Centroamérica, han apagado sus hornos y han estallado en huelga. El comité sindical, o sea, era una coalición, ¿sí?, de la fábrica, asesorados por delegados de las federaciones, se prestaban a entregar pliego de peticiones a empresarios cuando la policía rodeaba las instalaciones de barata la huelga y detenía a los dirigentes reunidos que no lograron su libertad. Bueno, ahí está, eso ya lo vimos y pues ya lo preguntamos. Me parecería interesante de repente, porque estamos hablando de una coalición de trabajadores, ¿eh? Si se dan cuenta, no está hablando del sindicato, no está hablando del sindicato de Cementos Novela, dice los trabajadores de la fábrica. Por eso yo le haré entre paréntesis que aquí estamos en este evento hablando de la coalición de trabajadores. Y ahí pues ya lo del otro, pues ya siempre tenemos la mutualidad, la etapa de las mutualidades, que no sé si volverla a preguntar, no sé. Pero apuntémosla ahí como referencia, es así, ponémele un par de asteriscos para que lo analicemos, por favor, Rebeca. ¿Qué fue lo que dijiste ahorita? ¿De cuál? Lo que pasa es de que estamos, vamos a anotar esto porque estamos hablando, ya que en 1931, que estamos hablando en el tiempo del general Ubico, los trabajadores se coaligaron. ¿Sí? Estaban coaligados los trabajadores. Ya más adelante, pero nosotros ya hablamos, ya en 1944, donde ya aparecen los sindicatos, ya quedamos que el primer sindicato en Guatemala fue el de la United Company, el de los bananeros, pero los bananeros, cuando la empresa era norteamericana, no, pues la actual posiblemente sea americana, pero históricamente acuérdense que en Guatemala hubieron dos empresas de carácter norteamericano, que era IRCA y precisamente la bananera, que pues realmente produjeron cambios sustanciales sociales en Guatemala. Entonces con eso terminaríamos entonces la parte de la coalición, ¿sí? Y nos varíamos a la asociación profesional. Este es un tema que yo les digo de veras, este es un tema sumamente amplio, pues, mucha información que yo quiero proporcionarles, pero por favor, para que no nos equivoquemos, imagínate, tenemos más de 200 alumnos en esta clase, hay 111 conectados. Quiero decirles que hubieron preguntas tan elementales en el examen que no las contestaron. Vean, todavía hay alumnos que, por supuesto, cosas que me asombraron, ¿eh? Vi unos exámenes que tenían, imagínense, hay unos alumnos ahí que nosotros precisamente mandamos en el grupo y otros que los tuvimos que buscar, no sabían ni siquiera qué sección era en la que se está, a qué sección están asignados. Yo encontré exámenes que dice que pertenecen a la sección A. Yo no doy clases en la sección A. En la D tampoco doy en la D. Entonces me asombró que anotaran secciones que ni siquiera, pues su servidor no es el profesor ahí, sino son otros. Me quedó duda, tengo ahí un examen que tengo la duda si que la persona se examinó y ni sabía con quién se estaba examinando, que de la sección D se examinó con nosotros. Me preocupa eso, pero el alumno 111 o 110 conectados me llena el corazón porque sé que ustedes tenían interés en aprender con su servidor. Y ya que hoy, si alguien nos va a hacer el favor de apoyarnos con la asistencia, por favor, la vamos a calificar. Y el trabajo que hemos estado haciendo, que he visto muy poca participación, muy poca hoy. Yo el día viernes en la clase voy a tomar una decisión, si lo cancelamos o continuamos, porque así como estamos ahorita, de veras me dolería, porque les quiero decir, el 20% de la clase
ha estado interesada en el proyecto Agentes de Cambio. Los demás, pues si tan fácil que es replicar lo que otros están haciendo, no creo que cueste absolutamente nada. Pero me preocupo, estoy a punto de abortar ese tema y quedarnos mejor con los 40 puntos de zona, pero lo tomamos la decisión el día viernes. Me preocupa por los que ya lo hicieron, que voy a encargar por favor a Teo de que de repente usted, si está en el proyecto, quiero que Teo me saque un listado para que yo lo tome en cuenta en el momento de evaluar. Entonces, por favor, todos los que están en el proyecto, que les interesa, que ya hicieron algo por el proyecto, que ya replicaron algo de lo que se está haciendo, que ya fueron creativos y ustedes hicieron, por favor es con Teo quien ustedes se deben anotar, mandarle a Teo algunas imágenes para que yo pueda hacer eso, considerar ese tema para efectos de zona en el segundo parcial. Y si no tiene ningún interés, no hay ninguna pena, de todos modos el examen va a costar 40 puntos. Pero yo sí quiero tomar en cuenta por la libertad de cátedra que quienes quieren ser agentes de cambio, no solo estudiantes que un día se van a graduar, sino también contribuir a nuestro entorno, a nuestra sociedad, a nuestros amigos, a nuestra familia, al sector en el que nosotros nos movilizamos. Esa es parte de lo que nosotros tenemos que hacer como estudiantes de la universidad pública, ¿sí? Todo el mundo hablamos que qué bendición estar en la Universidad de San Carlos. Es un gran orgullo, es un gran orgullo. Pero nunca nos olvidemos que quienes verdaderamente pagan los salarios de los profesores y todo el costo que tiene la Universidad de San Carlos de Guatemala es, y fíjense, pues, alguien dice, mire, pero ese demagógico dice que es el pueblo. Por supuesto, si yo les digo, ¿quién más? ¿Quién paga el IVA? Lo paga el empresario. El impuesto sobre la renta están buscando de que a través de asociaciones no lucrativas, de fundaciones, prefieren iniciar ellos sus propios proyectos de sus fundaciones y asociaciones para hacer deducible el impuesto sobre la renta. No, pero el IVA es un IVA que todos nosotros pagamos. Así de que por eso es mi idea de que seamos agentes de cambio, pero ya entendí que no puedo forzar a nadie, cada quien es libre. En la Universidad de San Carlos hay libertad de cátedra, usted es libre de asistir, de no asistir, yo lo quería motivar para que fuéramos en la medida de nuestras posibilidades diferentes, pero hay quienes no van a ser diferentes, así quieren ser, yo tengo que respetar su forma de ser, es parte del quehacer en la universidad. La grandeza nace de los pequeños comienzos. Miren, no solo en esta clase, por favor, asistan a las otras clases, de veras. Yo quiero que todos ustedes, el día que se gradúen, sean abogados de éxito. Pero graduarse posiblemente lo logren, pero tener éxito como profesionales. Por eso la necesidad de aprender cada docente. Ustedes tienen docentes, les quiero decir que la mayoría de docentes que ustedes tienen son profesores titulares de más de 20 años. Ahí tienen ustedes profesores de ya, creo, 25 o 30 años. O sea, ya una formación académica muy especializada. Entonces hay que aprovechar las clases hoy. Ya usted vaya pensando que el sexto semestre no solo necesita ganar el semestre, sino aprender. Fíjense que ustedes de laboral solo les quedan los 2 procesales. Muchas de las cosas que hoy vamos a ver no las van a volver a ver ustedes. Ya en los procesales van a ver la parte procesal. Y ahí es donde a uno del profesor le duele, que de repente le van a preguntar, mire usted, hablemos del planteamiento de un conflicto colectivo de que queremos conocer. Eso no lo vimos, eso no lo enseñaron. No, eso es fácil decirlo. Yo por lo menos considero que sí lo vamos a ver y lo vamos a ver todo. No es regaño, nada más es de que usted se preocupe. Porque miren, a mí, yo en lo personal no estoy satisfecho con el resultado del examen. Y por favor, si revisamos el examen y revisamos el viernes que doy la última clase, todo el examen lo vimos ese día. Todo. Claro, el problema es de que ¿cuántos habían en clase? 80 alumnos. Todos los demás no sabían ni siquiera lo que hablamos ahí. Imagínense. Alguien no sabía ni de que era sujeto de evaluación
el libro Breve Historia del Sindicalismo en Guatemala, Mario López Larra. Alguien me dijo, sí, pero si esto no, ya lo vimos, y el primer día de clases yo hasta se los anoté, y alguien me dice, mire, le cuento que ya cuando lo quisiera comprar estaba agotado, pero usted es estudiante de Derecho. Bastaba con ingresar a las páginas y ahí hubiera encontrado ese libro, que es un libro para mí sumamente muy valioso. Pero bueno, entremos a lo que son los sindicatos. Vamos a ver las generalidades: el sindicalismo, libertad sindical, sindicatos, organismos paralelos a la genuina organización profesional, y vamos a ver estos convenios y, por supuesto, después ya vamos a ver lo que es precisamente nuestra legislación. Entonces, en generalidades, reconocimiento histórico de relaciones profesionales de trabajadores y de patronos, ¿sí? Está la Asociación de Trabajadores y la Asociación de Patronos. La Asociación de Trabajadores, Inglaterra. El Parlamento británico reconoce el derecho de organización profesional de los trabajadores a partir de 1824, que no se nos olvide que aquí fue precisamente el primer sindicato. Luego, en 1834 también habían habían organizaciones sindicales que estaban integradas por obreros calificados de distintos oficios. Tenían como fin agrupar diversos sindicatos locales. Jacqueline, todo esto se lo delegamos a lo de las redes, lo está viendo Tello, por favor. Bueno, y por último tenemos en 1968 se crea el Congreso de la Unión de Sindicatos. Inglaterra fue lo más valioso. Ya hemos hablado, y eso sí, por favor, Rebeca. Primer sindicato fue el algodón a nivel internacional en 1824. Algunos dicen, pues le daban en las fábricas de textiles. Pero yo, por ejemplo, yo sé que por generalidad yo le preguntaría dónde se autorizó el primer sindicato. ¿Dónde se reconoció el primer sindicato en el mundo? Le puedo poner Francia, le puedo poner España, le puedo poner Inglaterra. La respuesta tendría que ser Inglaterra, ¿sí? En Francia, ¿sí? En el 48. Los obreros franceses alcanzaron las siguientes reivindicaciones: reconocimiento del derecho del trabajo proclamado en el decreto de 1848, reconocimiento del derecho de asociación, pero estamos hablando de 1848, y aquí ya se permitió el reconocimiento de la asociación, o sea, de los sindicatos, el establecimiento de talleres nacionales para combatir la desocupación y poner en práctica el trabajo asociado, la creación de la Comisión de Luxemburgo para estudiar las decisiones relativas a la organización del trabajo y mejoramiento de las condiciones de la vida de los trabajadores. Acá creo que lo más importante es precisamente lo que Rebeca nos debe anotar, que el primer sindicato se dio precisamente en Inglaterra. Abolición de la negociación por regateos, transformación del delito correccional, la imposición de una jornada de trabajo de 11 horas en París y 2 horas en las diversas provincias, y la creación de agencias oficiales de colocación. La de patronos, esta es interesante, porque esta sí no la habíamos preguntado, pero creo que sería una muy bonita pregunta, muy bonita pregunta. Las cámaras sindicales de Francia, o sea, estamos hablando las asociaciones de patronos. Ahí hablamos de los trabajadores. Primer sindicato, 1824, en Inglaterra. Pero de patronos, de patronos lo que he encontrado en la historia, y así lo vamos a dejar acá, que fue en Francia, en 1859. Ya reconoce las cámaras sindicales en Francia. 1867, el Comité Central de Cámaras Sindicales en Francia. 1889, una ley orgánica que constituye la Alianza Sindical del Comercio y la Industria en Inglaterra. Y en 1904, la Confederación General de Producción Francesa. Entonces, si preguntáramos también, por favor, Rebeca, ¿dónde se dio el reconocimiento a los sindicatos patronales? Estamos hablando que fue en Francia. El año creo que sería muy complicado. Si yo se los anoto en la pregunta, es nada más como referencia. Pero estamos hablando de que tenía que haberse dado, o se dio en Francia en 1859. De patronos. Si yo le preguntara al de Guatemala, ¿cuál fue el primer sindicato en Guatemala? El único,
en Guatemala? El sindicato de industriales de patronos. Bueno, ahí más o menos, está bien, ese es de la industria. Entonces, y a nivel internacional, ahora ya estamos claros que fue en Francia, ¿sí? Pues, por favor, Rebeca, me recordás que pregunte por país y no por fechas, sino por país, ¿sí? Patronos Inglaterra, perdón, trabajadores Inglaterra, patronos en Francia. ¿Vamos? Bueno, vamos al siguiente tema, que es el sindicalismo. Vamos a ver qué es el sindicalismo inglés, el francés, el italiano y alemán, el norteamericano, el soviético y la sindicación universal. Esto pues ahí está, que fue un autor precisamente de la Universidad Autónoma de México que tomamos nosotros como referencia para fines académicos por el derecho de autor, ¿sí? Entonces, el sindicalismo inglés, ¿sí? Vamos a ver quién nos apoya ahí con la lectura. Veamos únicamente lo que está subrayado. Por favor, Roxana. Muy bien, licenciado. Sindicalismo inglés. Los sindicatos ingleses obtienen un amplio reconocimiento jurídico y la capacidad para celebrar contratos colectivos y administrar su propio patrimonio. El movimiento unificador de la acción sindical en el campo político conduce a la fusión para formar el Labour Party, que ya en 1910 contaba con 40 diputados en el Parlamento. Se les dio participación en el Gabinete de Guerra, que era el órgano ejecutivo dentro del ministerio encargado de atender la cuestión bélica, y se integraron en forma paritaria con los empresarios, comisiones mixtas industriales. Continuamos. Okay. Reguló el ejercicio de la huelga, la intervención judicial en los casos de represalias sindicales contra las personas no afiliadas a las huelgas o a los paros declarados ilícitos. Esta ley prohibió también la existencia del pago de cuotas destinadas a subvencionar las actividades políticas del sindicato. El complejo conflicto de clases y el detrimento del proceso económico determinó la formación de una legislación sindical unitaria. Así surge la Ley de 5 de agosto de 1971 sobre relaciones industriales, también conocida como la Ley Sindical Inglesa. Bueno, tenemos varias cosas que Rebeca quiero que me anote. Primero, ¿por qué el Parlamento, se recuerdan? Hablamos del cartismo. ¿Qué era el cartismo? Era el obrero pidiéndole al Parlamento británico a través de cartas que existiera el sufragio universal y que por favor, ¿por qué? Para que eso permitiera, porque fíjense que antes de todo esto, en Inglaterra, para usted ser miembro, para ser usted candidato al Parlamento británico, debería probar que era empresario, debería probar que era empleador, debería probar que tenía una fábrica. No se permitía la participación. Estas cartas que nosotros hemos hablado, el famoso cartismo, eran las cartas que los obreros le mandaban al Parlamento para que los dejaran participar. Y vean qué interesante. En Inglaterra, ¿sí?, se dio la capacidad que se le dio a los sindicatos de celebrar contratos colectivos. Me anotaste eso, Rebeca, porque los contratos colectivos, pues su fuerza después la van a tener en Estados Unidos. Pero vean que del sindicalismo inglés, el aporte más grande que hace para los sindicatos es precisamente la capacidad para celebrar contratos colectivos y administrar su propio patrimonio. Luego está la incorporación de los diputados, y que también, fíjense qué interesante ustedes, que en Inglaterra, en la Primera Guerra Mundial, a los sindicatos de trabajadores se les dio participación en el gabinete de guerra, o sea, para tomar decisiones de país.
Interesante, estaba en guerra, dijo, señores, la clase obrera también es parte de la sociedad y démosle participación en el gabinete de guerra. Buenísimo. Y por último, que precisamente en este país el gran aporte que hace para los sindicatos es que logran que únicamente exista una ley que regule todo lo relativo a los sindicatos, que es la famosa ley sindical inglesa. Anotame esto, por favor, también ley sindical inglesa. Veamos el francés. Roxana, solo lo subrayado. Roxana Natalia. Muy bien, licenciado. Disculpe, pensé que ya había terminado mi turno. Sindicalismo francés. En 1884 reconoció la existencia de los sindicatos y les concedió el derecho de constituirse libremente como organismos de defensa profesional, si bien con el carácter de simples agrupaciones privadas. A. La abrogación de la ley de Chapelier. B. La abrogación de los artículos 414 y 416 del Código Penal que prohibía a trabajadores establecer limitaciones a la libre actividad económica. C. La inaplicabilidad de los artículos 291 y 294 del Código Penal y de la Ley del 10 de abril de 1834, que limitaban los derechos de las asociaciones religiosas, literarias o políticas. D. La libre constitución de sindicatos sin previa autorización oficial, salvo la obligación de registrar los estatutos y la lista de los dirigentes. E. La capacidad del sindicato para adquirir bienes inmuebles. F. El reconocimiento de los sindicatos para confederarse. Y G. La personalidad jurídica de las asociaciones profesionales para comparecer a juicio y celebrar negociaciones colectivas. Fíjate qué interesante a ustedes. Fíjense que en Francia, tal vez vamos a nada más hacer la corrección. Cuando nosotros hablamos la ley que abolió precisamente en 1884, el edicto de Turgot y la ley de Chapelier, era precisamente de origen francés, no de origen británico. Y acá está, ¿qué contenía esa ley? Y es lo que precisamente la compañera enumeró. ¿Qué cosas me quedaría yo, así importantes, aparte de la abrogación de la ley de Chapelier? El reconocimiento de los sindicatos para confederarse. Un antecedente histórico buenísimo, ustedes. Y la personalidad jurídica de las acciones profesionales para comparecer en juicio y celebrar negociaciones colectivas. Imagínense, desde 1884 Francia ya permitía la federación de sindicatos y permite también la negociación colectiva. Tomamos nota, Rebeca, por favor. Veamos qué más pasó en Francia. Solo subrayado, por favor, Rosana. Ok. Muy bien. En 1895 se creó la Confederación General del Trabajo, que unificó los sindicatos, federaciones departamentales o regionales de sindicatos, federaciones nacionales de sindicatos de diferentes profesiones, uniones o federaciones nacionales de oficios. La ley sobre asociaciones profesionales es revisada mediante la ley de 12 de marzo de 1920. En 1936, poco después de los acuerdos Matignon y de la legislación del Frente Popular, se reconoció la actividad sindical a nivel general, sin llegar a regularse todavía su intervención en la gestión de las empresas. La Constitución de 1946 consagró el principio de libertad sindical, que en el sistema del derecho positivo se regula en dos sentidos:
frente al patrón como facultad de afiliarse a un sindicato y frente al sindicato mismo como libertad de no adherirse. Con la ley de 11 de febrero de 1950 sobre las convenciones colectivas de trabajo, se constriñe el empresario a respetar el derecho sindical. Bueno, entonces, el gran aporte del sindicalismo, o sea, los sindicatos, por parte de Francia, pues ya quedamos la negociación colectiva, pero me quedo, por favor, Rebeca, con dos cosas. La figura de la Federación de Sindicatos y la Confederación de Sindicatos. ¿Sí? Vamos. Vamos a ver el italiano y el alemán. Roxana, hoy sos la estrella. Ok, el sindicalismo italiano y alemán. En 1893 aparecen las organizaciones sindicales en forma de federaciones nacionales. Se crean las cámaras de trabajo con la función de centralizar la organización de trabajo, constituir agrupaciones de resistencia, abolir los departamentos de colocación. Frente a la presión del socialismo, el programa elaborado por el Congreso Católico de 1894 proclama la predilección por los sindicatos mixtos. Por exigencias del sistema, se suprimió la legislación sindical, sustituyéndola por la ley de 3 de abril de 1926, modificada en febrero de 1934, que reglamentaba la organización corporativa. Por decreto legislativo de agosto de 1943, número 721, quedó abrogada la legislación fascista, suprimiéndose las funciones de carácter público y político de las asociaciones profesionales no reconocidas. El 4 de junio de 1944 se firmó en Roma un pacto de unidad sindical que favoreció la reconstitución de la Confederación General del Trabajo, que integró en un solo bloque a las asociaciones Social Comunista y Democrática Cristiana. Sin embargo, la unidad habría de disolverse durante los años 1948-1949, creándose profundas divisiones que vendrían a superarse hasta 1975, en que se retornó al pacto unitario. El artículo 39 de la Constitución italiana de 1948 reconoció la libertad sindical, la personalidad jurídica del sindicato y la eficacia, erga omnes, de los contratos colectivos e instituciones. Estas dos últimas que han quedado inoperantes al no haberse promulgado su norma de aplicación. Bueno, solo vamos a ver que de las cosas importantes que quiero que anotemos acá. Primero, cuando hablamos nosotros del sindicalismo italiano y alemán, por favor lo vamos a dejar unido, ¿eh? Si yo la pregunta que le puedo hablar la pregunta la puedo elaborar de la siguiente. Hablando del sindicalismo de Europa, ¿qué sindicalismo dio origen a los sindicatos mixtos? ¿O fue proclamado o proclamó la predicción por los sindicatos mixtos? Digamos que fue el sindicalismo italiano y alemán. Yo le puedo notar francés e inglés, italiano, alemán, que posiblemente le ponga alemán y soviético. Entonces ya digamos que la respuesta sería italiano-alemán. Hablando de los sindicatos mixtos, que acuérdense que ya hemos hablado de los sindicatos mixtos, que esta idea de la Iglesia Católica concretamente era de que los sindicatos debían estar integrados por trabajadores y por patronos, o sea, ambos.
patrones y trabajadores en un mismo sindicato. Y es sumamente imposible, porque los intereses son diferentes. Sin embargo, lo que ellos trataban es de que ya no hubiera tanto problema entre trabajadores y patronos. Dijo, señores, busquemos la paz a través de la parte espiritual, que los sindicatos sean mixtos, que estén integrados por patronos, pero también por trabajadores, o sea, que ambos estén en un mismo sindicato. Ese es el sindicato mixto que precisamente promulgó el sindicalismo italiano y alemán. Yo creo que me quedo con eso nada más hoy, para que efectos de examen. Decime, Teo. Lee que así como en el sindicalismo mixto ha sido un problema, ¿cómo se resuelve? Es que ese es el problema que fracasó. Y es más, fíjate que cuando lees la historia en la misma creación, la misma proclamación, lo mismo que hace la Iglesia Católica, dice que ya los grupos dentro de la misma Iglesia Católica, más que todo de obreros, dijeron, señor, esto no funciona, no puede ser así, ¿sí? Y porque estamos hablando no de un sindicato, porque los sindicatos son totalmente diferentes. Imagínate, hoy por hoy podemos decir, nunca pueden estar de la mano. Sabes que el sindicato va a la huelga y el patrono va al paro. Sabemos que los intereses son totalmente diferentes. No, lo que pasa es de que, acuérdate que en el proceso de industrialización habían tantos problemas entre la clase obrera y los patronos, pero ¿por qué? El patrono con la necesidad de producción, porque a nivel mundial querían producción, imagínate, necesitaban cualquier tipo de producción. Entonces las horas excesivas de trabajo, el trabajo de menores, el trabajo de mujeres, provocaban inconformidad a la clase trabajadora. Eran tantos los problemas que la Iglesia Católica tomó la parte espiritual y dijo, señores, miren, la manera de solucionar los conflictos entre patronos y trabajadores es que los dos estén en un mismo sindicato. No era imposible, ellos nunca funcionaron. Fue nada más un deseo de la propia Iglesia Católica que nunca funcionó. Veamos hoy el norteamericano. Roxana. Muy bien. El sindicalismo en la Unión Americana nace propiamente en los albores de este siglo, con la fusión de las dos principales confederaciones, la AFL, American Federation of Labor, y la CIO, Confederation of Industrial Organizations. Con la ayuda del gobierno, el sindicalismo entró en una etapa de expansión y fortalecimiento a través de diversos ordenamientos. La National Labor Relations, artículo de 1935, conocida como Ley Wagner, legalizó la vida de los sindicatos dentro de las empresas. El procedimiento utilizado por la Federación Norteamericana del Trabajo para fomentar su crecimiento durante la década de los 40 consistió en la incorporación masiva de los sindicatos minoritarios de trabajadores mediante los sistemas de closed shop, taller agremiado, y del union shop, taller sindicalizado. En el año, con la segunda posguerra, el mundo capitalista implantó la conocida ley del salario como valioso pretexto para distraer la atención sobre la vida sindical, haciendo aparecer a los gobiernos como interesados y canales de reparación de la penuria económica de los obreros. El Estado federal se ha manejado frente a los problemas del sindicalismo, partiendo de la premisa que los sindicatos son figuras necesarias para el juego democrático y la economía norteamericanos, razón por la cual deberán sostenerse limitando ciertamente sus eventuales abusos. Notablemente pragmático, el patrono norteamericano ha asimilado el problema, aceptando en su conjunto la dinámica de las llamadas relaciones colectivas, siempre que se trate de un sindicalismo que no cuestione los grandes principios del capitalismo en Estados Unidos. El 14 de septiembre de 1959
entraron en vigor la mayoría de las disposiciones de la Ley de Informes y Declaraciones Obrero-Patronales, que legitima la intervención directa del gobierno federal tanto en la organización interna como en los asuntos de las agrupaciones sindicales. Con el neoconservadurismo, sin embargo, la ideología se ha transformado en partido, llevando al poder mediante Reagan y su partido republicano. Tesis tan absurdas como aquella que sustenta que lo caracteriza al mundo actual. Es el conflicto de civilizaciones entre Occidente y el comunismo, entre el este y el oeste, entre los Estados Unidos y la Unión Soviética. El sindicalismo, dentro de este marco, se ciñe a los postulados del imperialismo actual, cuyos caracteres distintivos son la transformación del énfasis principal de la rivalidad, de repartirse en el mundo a la lucha contra la contracción del propio sistema imperialista. B. El nuevo papel de los Estados Unidos, organizador y dirigente del imperialismo universal. Y C. La aparición de una tecnología que, de carácter, es internacional. Bueno, vean, pues esto me interesa, Rebeca, que anotemos varias cosas. Aunque no lo leímos, pero por favor, ¿en qué país nace la organización denominada Caballeros del Trabajo? Que es el primer párrafo. Tal vez, Rosana, léelo para que nos quede grabado. Lo primerito que está. Ves algunos intentos. Ok. El sindicalismo en la Unión Americana nace propiamente en los albores de este siglo. Donde se pese algunos intentos. ¿Dónde? ¿Dónde comienza? La D. Perdón, donde dice pese a algunos intentos. Por favor. Ok. Pese a algunos intentos de unificación del movimiento obrero norteamericano, como la Organización de los Caballeros del Trabajo, Knights of Labor, en 1880. Ahí estamos. Si yo le preguntara a usted dónde, en qué país se dio la Organización de los Caballeros del Trabajo, usted sabe que es en Norteamérica, en Estados Unidos. Y también me interesa que conozcamos esa famosa ley Wagner, que legalizó la vida de los sindicatos dentro de las empresas. Si yo le preguntara en qué país se dio la ley Wagner, es en Estados Unidos, ¿sí? Y también me lo notas ahí, lo de taller agremiado y taller sindicalizado. ¿Dónde se dieron estos sistemas? Fue precisamente en el sindicalismo norteamericano. Creo que es lo más importante para mí Después lo que dijo, pues, los líos que tenían Estados Unidos hablando de otros aspectos, pero no mucho. ¿Dijiste taller agremiado y? Aquí está, ya lo pusimos ahí, ¿sí? Ahí te habla en el, ¿qué párrafo es? Vamos a ver, 1, 2, 3, 4, 5. El procedimiento utilizado por la Federación Norteamericana de Trabajo para aumentar el crecimiento durante la década de los 40 consistió en la comprensión masiva de los sindicatos minoritarios de los trabajadores mediante dos sistemas, taller agremiado y taller sindicalizado. Gracias. Bueno, nos vamos a la Unión Soviética. Por favor, Roxana Natalia. Muy bien, licenciado. El sindicalismo soviético. En 1906 se promulgó en Rusia una ley que reconocía con grandes limitaciones la asociación profesional. Desde las modificaciones de 1808 hasta la vigilia de 1917, quedó prohibida la práctica sindical en dicho país. El sindicalismo soviético se puede analizar en 3 etapas. La primera, de 1917 a 1921, considerada como la realización de la teoría sindicalista revolucionaria y
en la que el artículo 26 de la Constitución soviética consagró la libertad de asociación profesional. La segunda fase de la nueva política económica, comprendida entre 1921 y 1928, y que se caracteriza por la sujeción de las organizaciones profesionales a las convenciones colectivas de trabajo. Esta nueva etapa aporta la formación de una auténtica legislación sindical. Por último, la tercera fase. Solo permíteme. Solo vamos a darle ingreso aquí a la coordinadora. Continuamos. Muy bien. Por último, la tercera fase, que inicia en 1928 con la asimilación de los sindicatos por el Estado y la adopción del sistema de planes quinquenales. La Constitución de 1936 confirmó la naturaleza paraestatal de las asociaciones sindicales, reconociéndoles el carácter de organizaciones públicas y confiriéndoles el derecho de voto. Para algún sector de la doctrina, el arribo del proletariado al poder del Estado dentro de la Unión Soviética ha acarreado, en realidad, el asentamiento de una burocracia gubernamental que controla la vida política y por este canal la economía. En sentido diverso, se afirma que, tras haber derrotado el fascismo germano y al militarismo en el Papón, el socialismo soviético orientó a otros pueblos en la lucha por la libertad, propiciando que, mediante la vinculación del pensamiento revolucionario y la práctica de la revolución, las ideas políticas del marxismo como ciencia sean la fuerza decisiva del progreso mundial posterior. Según algunos autores, los sindicatos soviéticos son una organización social de masas, sin partido, que agrupa sobre la base de la voluntariedad a los obreros y empleados de todas las profesiones, sin distinciones de raza, sexo, nacionalidad o religión. El derecho de los ciudadanos a agruparse en organizaciones sociales tiene rango constitucional y se caracteriza de forma efectiva por todo el sistema de relaciones sociales existente en la Unión Soviética. Sobre la base de la libre afiliación, en los sindicatos de la Unión Soviética militan más del 90% quienes trabajan en la economía nacional. Aclaración hecha de que los derechos y deberes de los miembros obran en los estatutos respectivos de cada organización. Vean, pues, dos cosas, Rebeca, quiero que me anotes acá. Primero, que vamos a ver qué es la libertad. Sí, primero, ¿en qué país se dio el reconocimiento de carácter de relaciones públicas a los sindicatos? ¿En qué país se dio el reconocimiento de carácter de relaciones públicas a los sindicatos? Fue la Unión Soviética, ¿sí? No en Rusia, se puede decir. Perdón, ¿me puedes repetir en qué país se dio el reconocimiento de ¿Qué carácter? está pasando? O sea, aquí está ya lo mismo. El reconocimiento del carácter de organizaciones públicas. El reconocimiento del carácter de organizaciones públicas. ¿Sí? Y también me interesa que agregué de que fue aquí precisamente los sindicatos soviéticos son una organización social de masas.
Pasamos ahora a la sindicación universal. Ya hablamos de estos países, el aporte que hicieron con su sindicalismo. Ahora vemos la sindicación universal. Por favor, Roxana. Muy bien. Sindicación universal. La aspiración de la Unidad Sindical Universal condujo a la creación de la Federación Sindical Mundial, FCM, fundada en París de 1945. Su duración fue bastante perentoria y en 1947 se produjo la escisión. Bueno, léete el siguiente párrafo, me interesa. ¿Dónde están los numeritos? Al producir la ruptura. Okay. Al producir la ruptura, el asociacionismo obrero quedó dividido en 3 vertientes. Por favor, Rebeca, me anotas esas 3 vertientes. Por favor, Roxana. 1. Muy bien. Número 1. La Confederación Internacional de Sindicatos Libres, SILS, formada por los sindicatos angloamericanos. Espérate, Rebeca. Anotame entonces fíjate, pues, estaba primero en 1945, se creó la Federación Sindical Mundial, pero esta tuvo problemas y se dividió en 3. En la Confederación Internacional de Sindicatos Libres, formada por sindicatos angloamericanos. ¿Sí? Eso quiero que me lo anotes. Vamos a la número 2. Muy bien. Número 2. La propia Federación Sindical Mundial, a la que permaneces afiliados en Occidente, la CGT francesa y su homóloga, la CGIL italiana. Bueno, entonces, la Federación Sindical Mundial, que de ahí se dividieron 3. La primera fue la Confederación, luego quedó la propia Federación Sindical. Pero aquí no eran los sindicatos angloamericanos, ¿no? Están afiliados de Occidente, o sea, estamos hablando de la parte de nuestra de Occidente, pero también había francés y la italiana. Estos sindicatos se quedaron afiliados a la Federación Sindical Mundial, ¿sí? Estamos hablando de Occidente, de Francia y de Italia. Estos sindicatos estaban hablando, o sea, cuando hablamos de Occidente, cuando hablamos de angloamericanos, también incluían los gringos, pero también hubieron sindicatos norteamericanos que formaron parte, se quedaron con la Federación Sindical Mundial, pero también se quedaron una confederación francesa y también una italiana. Y por último, número 3, la CISC, CTM, Confederación Internacional que reagrupa a los sindicatos cristianos. Sí, bueno, y luego pues ya ahí como referencia vamos a tener el primer convenio internacional, el número 87, que pues ahí más que todo en qué tiempo México lo relacionó. Pero para efectos de examen nos vamos a quedar exactamente con esta. Fíjense que yo nada más, Teo, te voy a pedir un favor, que me anotes ahí que yo históricamente, pues la Sindicación Universal la he encontrado que fue hasta 1945, donde se dio la primera Federación Sindical Mundial. Ya habían otras asociaciones, de hecho, donde perteneció Carlos Marx, pero ya como Federación Sindical Mundial, para mí, y hablando de federaciones como tal, con esa palabra, es precisamente para mí la primera es en 1945, que se dio la Federación Sindical Mundial. Pero la vamos a estudiar ahí con Teo para estar seguros de este tema. Pero las 3 que dimos, por favor, Rebeca, las anotamos. La de 1945, ¿ah? Sí. Bueno. Ahora los pensamientos y corrientes del sindicalismo. Sí, pero vamos a verificarla. Oye, vamos a verificarla con ella. Teo le voy a dar esa tarea para que nos ayude. Y no sé si está por ahí André. Entre los dos. Sí, dígame. Va, por favor. Solo tengo dudas. Porque ya con Carlos Marx ya había unas asociaciones,
pero como federación con ese nombre le encontramos hasta el 1945, pero nos quedamos nada más para poderla verificar, ¿eh? Ahora, el pensamiento y corrientes del sindicalismo. Tenemos dos: el sindicalismo coadyuvante y el revolucionario. El sindicalismo el coadyuvante, ahí están, por favor, Rebeca. Si yo preguntara quiénes son parte del sindicalismo coadyuvante, estamos hablando del reformista, el cristiano y el sindicalismo del Estado. Si estamos hablando del revolucionario, vamos a hablar del anarcosindicalismo y el sindicalismo comunista. Estas son corrientes de pensamiento, pensamiento y corrientes del sindicalismo. Estas, pues, las dos vertientes que se tienen por la clase trabajadora son el sindicalismo coadyuvante, integrado por el sindicalismo reformista cristiano y de Estado, y el revolucionario, integrado por el anarcosindicalismo y el sindicalismo comunista. Eso sí se los voy a preguntar, señor. El coadyuvante, que es el primero que está integrado por tres. Dice: producción capitalista, tendencia a la defensa de los trabajadores en una misma profesión, ¿sí? Y la promoción de las reivindicaciones de carácter económico de los obreros mediante la acción directa del trabajo o la negociación colectiva. Ese es el sindicalismo coadyuvante, que por favor lo anotamos, Rebeca. Ese está dividido en tres: el reformista, el cristiano y el Estado. El reformista reconoce la necesidad histórica de la lucha de clases, instrumento natural de organización y defensa del trabajo, para mejorar las condiciones laborales y balancear en la lucha democrática. Veamos el siguiente: el sindicalismo cristiano. Estamos hablando de los tres coadyuvantes. La política sindical apuntada por la Iglesia. En un principio fue la de la sindicalización conjunta de trabajadores y patronos, el famoso sindicalismo mixto. O sea, el sindicalismo cristiano era el que abrogaba, el que apoyaba, el que decía: señores, deben de existir sindicatos integrados por patronos y trabajadores. Este es el sindicalismo cristiano. Y por último, el sindicalismo de Estado. Convertir al sindicato en un instrumento de colaboración y solidaridad. O sea, ellos querían que fuera parte del Estado, precisamente los sindicatos. Vieron que, de hecho, cuando vimos, creo que fue en Italia, uno de estos países, donde dijeron: señores, que ya no existan los sindicatos, que exista la parte corporativa. O sea, lo que quieren decir acá es de que quieren quitarle ese nivel de sindicalismo a la clase trabajadora para convertirlo que es parte de una empresa, ¿sí? Por eso dice: convertir al Estado en un instrumento de colaboración y solidaridad. Y vean, cuando ustedes lean, por ejemplo, las diferentes corrientes, ven ustedes que habían sindicatos que al final lucharon por su país en las guerras, luchaban, se organizaban. Ya vimos que un país, creo que si no estoy mal, fue Francia, donde se le dio participación en el gabinete de guerra, precisamente a los sindicatos. Vean la importancia que tenía. Ahora vamos al segundo, que es el sindicalismo revolucionario, que está a través del anarcosindicalismo y el sindicalismo comunista, ¿sí? Este sindicalismo revolucionario, dice, sostiene la necesidad de transformar el sistema de explotación capitalista, de superar los contrastes de clase y de alcanzar la democratización de la vida social mediante la equitativa participación de la colectividad en beneficio de la economía y la civilización, es decir, mediante la solidarización de los medios de producción. Todo esto lo anotamos, por favor, porque esto sí lo voy a preguntar. El anarcosindicalismo se basa en el principio de oposición a la opresión burguesa y de bloqueo de su mecanismo general mediante el recurso preferente de la huelga solidaria y la rebelión espontánea de masas. Aquí ellos permiten, en Guatemala no se permite la huelga solidaria, pero el anarcosindicalismo, que es parte de este revolucionario, dice: señores, vayamos a la huelga todos los trabajadores de todas las empresas del Estado. Ese es, en pocas palabras, el anarcosindicalismo. Y, por supuesto, la rebelión de masas. Ese es
Puro marxismo, ahí puro marxismo. Y el comunista. El sindicalismo comunista pretende reivindicar al proletariado un sistema jurídico de tutela y dignificación. Esto al final lo que pretenden es decir, señores, que desaparezca la propiedad privada y que los medios de producción, o sea, la fábrica, toda la producción, esté a cargo del proletariado, o sea, de la clase trabajadora. Que son sistemas que ustedes saben que no funcionaron. Vamos a ver cómo vamos de tiempo. Bueno, todavía. La libertad sindical y el derecho de sindicación. ¿Sí? Acá vamos a ver algunos. Este tema es un poco extenso. También, imagínense, fue de la Universidad Autónoma de México, a la revista del Instituto de Investigaciones Jurídicas. Ahí está precisamente el boletín y todo lo demás, el año que se dio. Bueno, vamos a hacer un poco de introducción, conceptos de libertad sindical, principios de libertad sindical según la Constitución de la Organización Internacional del Trabajo, la autonomía sindical, la unidad sindical, la pluralidad sindical, la organización sindical más representativa, la sindicación obligatoria, cláusulas sindicales y derechos de preferencia. Así me entiendo. Hay que hacerlo si por ahí nos regalas unos 2 minutos para enseñarte una publicación que queremos hacer. Para que la prueben nomás. Va, déjame. Entonces, si quieren, nos vamos a quedar ahí para entrar al punto tercero. Rosana Natalia Elías, te encargas de recordarme que nos quedamos en el punto tercero, que es la libertad sindical y protección al derecho de sindicación. Muy bien, licenciado. Bueno, vamos a ver, pues, vamos a tomarnos unos minutos ahí. Mira, esta publicación queremos que conste de 3 imágenes. Ajá. El objetivo es enseñar, o sea, los pasos a seguir para que tengan inamovilidad laboral. Las mujeres en estado de embarazo. ¿Qué dice? Eres una mujer embarazada, eres una mujer trabajadora en estado de embarazo. Si tu respuesta fue sí, tienes derecho a la inamovilidad laboral, pero hay pasos que seguir. Y ahí viene la siguiente imagen, que es esta. Paso 1, informar a tu empleador. Informar a tu empleador. No hay formalidades, puede ser verbal o escrito. Paso 2, entrega un certificado médico dentro de los próximos 2 meses. Bueno, fíjate que yo me quedaría que el derecho de inamovilidad no estaría sujeto a esos 2 pasos. Sí, por la sentencia de la corte. Sí, yo me quedaría nada más con lo primero. Quitemos los pasos. Porque yo no sé si tienen ahí su código, ¿sí? Ubiquémonos en el 151. Ubiquémonos en el 151, alguien tenga su código ahí. Aquí lo tengo. Sí, el 151, inciso C. Pero oíme lo que dice, ¿sí? Después de despedir a las trabajadoras, estas son provisiones para el patrón. Despedir a las trabajadoras que estuvieran en estado de embarazo o periodo de lactancia, quienes gozan de inamovilidad, ¿sí? Yo quitaría los requisitos. Oíme, pues, salvo por causa justificada por falta grave, bueno, derivado de... En caso que el patrón no debe gestionar el expediente de los tribunales de justicia, ahí está muy bien, pero déjame ver. Ejercitar que se le respete su derecho de instalación. Pero dime, pues, yo, ahí donde pusiste los listos, solo yo lo quitaría. Solo pondría de que embarazo o periodo de lactancia goza de inamovilidad. ¿Sí? Entonces, y yo agregaría que el derecho que yo tengo como trabajadora no es el pago de prestaciones, sino mi reinstalación. Ok. También agregamos que cuando está en periodo de lactancia también goza de inamovilidad todavía. Exactamente. Y 2, ahora, oíme, pues lo que dice es lo siguiente: para gozar de la protección relacionada con el inciso que antecede, la trabajadora deberá dar aviso de su estado al empleador, quedando en ese momento profesionalmente protegida dentro de los 2 meses siguientes deberá aportar la certificación. O sea, si te das cuenta, con que le da aviso, ya tiene el derecho a inamovilidad. Como dice ahí, no sería el único paso, ¿sí? Porque los 2 meses, eso ya queda, que yo les conté a ustedes de que hubo una sentencia
donde el tribunal dice, señores, pues el estado de embarazo es un hecho notorio, pues. O sea, no espere que le lleven la certificación. De hecho, esa certificación médica en esa sentencia que yo les digo no tenía precisamente ninguna importancia. Ahora, fíjate que eso sí es interesante lo que sigue en el ley. Exigir a las mujeres embarazadas que ejecuten trabajos que requieran un esfuerzo físico considerable durante los 3 meses anteriores al alumbramiento. O sea, yo lo que agregaría es mujer trabajadora, ¿sí? En estado de embarazo. Después de dar, de entregar la constancia médica, el patrono debe considerarte en el siguiente aspecto. Debe protegerte, ¿sí? Debe protegerte en el sentido de evitar de parte de la mujer, ahí lo armás vos, el esfuerzo físico considerable durante los 3 meses al alumbramiento, los 3 meses pues, de a luz. Armátela por ahí porque son 2 cosas totalmente diferentes, ¿oíste? Diferente. Ok, entonces quedamos en la misma. Vamos a poner también, o sea, lo de la lactancia, que tiene y que queda protegida desde el momento de dar aviso. Y que el patrono tiene la obligación, digamos, derivada de la condición, tomar en consideración el esfuerzo físico que le va a asignar, digamos. Exacto. Lean bien el inciso B. Y por favor, todos los alumnos que se incorporaron un poco tarde, por favor, todos los que quieran llevar a este trabajo, que yo lo voy a evaluar, nos va a hacer favor Teo y Ángel. ¿Lo tenés ahí, Larisa? Creo que me lo enviaste hoy, va. Veamos que tiene Larisa ahí y siempre... Veamos que tiene Larisa, que también podemos tomar de lo de Larisa para poder apoyarnos. Pero todos, aunque sea con lo de Larisa, todos, por favor, se inscriben con Teo y con André, por favor. Solo, Larisa, ¿no lo podemos hacer un poco más lento? Bien, sí se puede. Para tener la opción a poderlo, porque va muy rápido, para que la gente que nosotros queramos impactar, pues esté consciente de leer, la oportunidad de leerlo. Sí, está bien. La info sí está todo bien. Va, sí está bien. Lo que Larisa tiene, por ejemplo, me parece sumamente interesante. Teo y André, tomemos en cuenta Larisa para que también eso lo podamos reproducir todo el grupo. Y tal vez, Larisa, lo único que me gustaría es que usáramos el color azul y un color celeste. Va, entonces ahorita lo cambio. Va. De igual forma, yo soy la que hace las publicaciones en el Instagram. Ah, bueno. Muy bien. Y me gustaría, hay un montón de temas para ustedes. Me gustaría también que agregáramos, por ejemplo, la reducción de la jornada. Si tú sabes, bueno, primero que podemos trabajar los 15 años. Si tú tienes 15 años cumplidos, tu jornada de trabajo, hablando tú de las jornadas, acuérdate que se reduce para el de 15 años y el de 15 años o más. Para que te leeras esa parte ahí, Larisa, y pudiéramos incorporar. 2, me gustaría que hablando de las jornadas, vieran lo que dice la legislación sobre el trabajo de casa particular o trabajo doméstico. ¿Cuántas horas deben ellas descansar obligatoriamente? ¿Sí? Eso. Me gustaría que agregaras también que te vieras el 124. Y el 124 es que las jornadas de trabajo, pues hay también jornadas especiales. Pero lo que más me interesa es lo que dice que ninguna jornada de trabajo puede ser de 12 horas diarias. ¿Sí? Pero el 124, cuando haces trabajos que no están sujetos a las jornadas que regula el Código de Trabajo, que fue las que tú anunciaste ahí,
Pero sin embargo, ahí mismo te habla que no pueden exceder. ¿Sí te No, cabal, eso de, si podemos agregar eso de que no debe exceder de 12 horas diarias. Exacto. Y aparte hacer una publicación de descansos, tal vez que hay un día de descanso por cada 6 días de trabajo continuos, digamos. Eso también. En el caso de la mujer trabajadora de casa particular, es los días domingos y que son, ¿qué? 13 horas. Ujú. No, y fíjate que me gustaría que escribieran algo sobre el derecho y sobre el trabajo a domicilio. Bueno, vamos a seguir, el día viernes vamos a tomar unos minutos para ver esto. Por cuestiones de tiempo, jóvenes, lo dejamos hasta ahí. Y si Dios quiere, pues nos vemos el día viernes. Y acuérdense que tenemos asistencia. Shirley nos hizo favor y no sé si todos se anotaron, yo quiero que se anoten. Dígame un minuto nada más porque ya nos vamos. No sé si le podríamos hablar respecto a lo de la charla. Si querés, me escribieron. Yo les escribo si querés o escríbame, no sé si es posible. Si lo hacemos hoy después de las 8:30 o mañana. Vale, yo le había mandado un mensaje, pero no sé si vio el mensaje. Se lo vamos a mandar. Sí lo vi, estamos ahí. Sí. Perdone, buenas tardes. ¿A dónde le mando la asistencia? Tenés mi número, me escribís y yo te voy a decir dónde la envías. Ok. Bueno, jóvenes, pasen muy buenas tardes. Si Dios quiere, pues nos vemos el día viernes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Dios, cuidan. Feliz tarde, licenciado. Gracias, cuidan.